Entonces, ¿qué es el vermut? Realmente, la conclusión cuando se descubren las bebidas alcohólicas y la destilación es bebidas como el vermut. Y realmente es de extrañar que no haya más similares. ¿Qué es el vermut y de dónde nace? El vermut proviene de la palabra wermut, que ahora veremos de dónde proviene, que significa artemisa. ¿Qué es la artemisa? Artemisa o ajenjo. El ajenjo es una planta típica mediterránea, del norte del Mediterráneo, toda la parte de Europa, Grecia, Italia, España. Una planta muy muy típica, están en los bosques, hay por todos lados, en muchos jardines se decoran con artemisa directamente. La artemisa es una planta, un botánico, que da bastantes gustos amargos y además, además de ser un poquito aromática, da notas, estas amargas, y tiene propiedades en teoría digestivas y un poquito incluso curativas, por así decirlo, porque asenta un poco el estómago. Entonces, también de propiedades antibacterianas. Entonces, el vermut tiene origen en teoría en la antigua Grecia, ¿vale? Ya en Grecia hacían lo que se llamaba vino hipocrático, que Hipócrates describe en unos grabados, que simplemente era hacer vino con este tipo de hierbas, con ajenjo y muchas veces otro tipo de hierbas mediterráneas. Lo removían y se lo bebían. Estas hierbas servían un poco de bactericida por si la fermentación no había ido del todo bien, y para aromatizar este tipo de vinos, ¿vale? Para que fueran un poquito más agradables en gusto. A partir de aquí, ya en Apicius, el siglo I a.C., el único libro de cocina que se ha conservado en Occidente, ¿vale? Después ya vino en la Edad Media, ya habla también de vinos de este estilo, vinos macerados con diferentes hierbas del Mediterráneo. Pero ¿cuándo llega realmente el vermut? El vermut no llega hasta el 1700 largos, 1800, por Ostino Villafranchi, un italiano que lo único que hacía, o hizo un licor, ¿vale?, que se hizo famoso, que se hacía tras juntar absenta, que había conocido en Alemania, ¿vale?, que absenta no deja de ser un licor de artemisa, un alcohol 96 grados macerado con artemisa y rebajado un poco con agua y azúcar. Este alcohol, esta absenta, con vino, ¿vale? Al juntar alcohol con vino, directamente obtenía esta artemisa, este vermut, ¿vale? Este vermut, ya él le denominó Wermut, ¿vale? Pues como la palabra que había aprendido en Alemania, y es eso, y póngame un Wermut. De aquí derivó a Vermut, que conocemos hoy en día. Y como siempre decimos, los nombres son muy importantes, porque con una palabra ya conceptualizas algo, ¿vale? En este caso, un vino donde el protagonista es el ajenjo y puede llevar un destilado, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que a partir de aquí tú le tenías que añadir azúcar. No pasaba si le añadías azúcar porque no habían refermentaciones, ya que te había llegado a más de 15 grados. Entonces, lo mismo, en Turín, en 1883 ya empezaban a hacer todo tipo de vermuts y aperitivos, lo que se llama, ¿sí? Desde, por ejemplo, Campari, Aperol, todo esto son aperitivos, no dejan de ser bases muy similares a las que tiene un vermut, que no se deja de ser un macerado de diferentes hierbas con alcohol y muchas veces juntado esto con vino y azúcar para obtener un licor, una cosa de sobremesa muy muy buena y muy muy rica, ¿sí? A partir de aquí, a partir de 1883, viaja por toda Europa este tipo de bebidas. Cosa muy curiosa, directamente porque durante esta época la inmigración italiana hacia América no era muy, no había mucha, sino que casi toda se concentraba más por Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Durante esa época, italianos iban viajando sur de Francia, norte de España, y ahí es donde dieron a conocer este tipo de bebidas, que más tarde, con este tipo de bebidas, aparece en el sur de Francia unos vermuts, un estilo muy seco, y sobre todo en Cataluña y País Vasco se hacen famosos por los vermuts alrededor de toda España. El vermut Miró de Reus era famoso en Madrid, que era el principal sitio donde compraban. Entonces, ¿cómo definiríamos el vermut actualmente? Actualmente ya está registrado bajo una ley que es el vermut, bajo una legislación, qué es el vermut y qué se le puede llamar vermut y qué no. Obligatoriamente ha de ser mínimo un 80% de base vínica, es decir, el azúcar que le puedas aportar ha de provenir del vino, o la base neutral ha de provenir del vino,
o el alcohol ha de provenir del vino. Siempre es eso, que el total sea un 80% mínimo que provenga de la uva, ¿sí? El otro 20% pues pueden provenir de otras cosas, por ejemplo, es eso, tú le puedes añadir caramelo, el caramelo no viene del vino, sino tú se lo añades, ¿sí? Y después que tenga como base la Artemisa, que tenga como mínimo 15 grados de alcohol y como máximo 22 grados de alcohol. Si entra dentro de estos parámetros, puedes llamarle vermut, ¿vale? Por ejemplo, si no, deberías llamarle aperitivo, ¿sí? O un licor de aperitivo. Todos estos licores, whiskies, como ya hemos hablado, van muy legislados realmente, a lo que se le puede llamar y a lo que no, ¿vale? En este caso, nosotros, por ejemplo, si cogemos una mistela, que no deja de ser un zumo de uva encabezada con alcohol, 96 grados, hasta obtener un licor de 15 grados, si nosotros a esto le ponemos Artemisa y le ponemos diferentes hierbas de nuestra zona, le podemos llamar vermut, ¿sí? Si nosotros ahora cogemos una hidromiel y le ponemos diferentes hierbas maceradas donde el protagonista sea la Artemisa, no le podemos llamar vermut, ¿sí? Aquí es la diferencia, sobre todo viene un poco por cómo es las cosas, pero podemos obtener cosas muy similares a ese vermut. Entonces, a partir de aquí, en el norte de España, empieza a viajar todo este vermut dentro de dentro de España, igual que pasa en Francia, desde el sur de Francia empieza a viajar hacia el norte y en Italia empieza a viajar hacia el sur. Y cada región y cada estilo de vermut y aperitivo tiene diferentes notas en boca. En Italia tiran mucho los amargos, ¿vale? Juntan amargo y dulce a la vez. En España tira el dulce y dulce, ¿sí? Por eso muchos vermuts hoy en día comerciales dentro de España son muy dulzones. Mientras en Francia tira el seco, unas notas muy secas en boca. Y ahí es donde se conocen, pues esto, martinis, dry martinis, cosas así, son de origen de allí, por así decirlo, es el mayor consumidor de allí. Mientras en España el vermut siempre ha de ser el negro, el rosado, por así decirlo, ¿sí? Que se obtiene a través del caramelo. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos inventar otros tipos de vermuts. No hace falta realmente que el 80% sea de base vinílica. Nosotros para intentarlo vender sí, pero realmente no hace falta que sea así, ¿sí? Entonces, os animo a todo el mundo a hacer vermuts, porque realmente es como la conclusión de las bebidas alcohólicas fermentadas. El hacer algo de una parte fermentada, otra no, y otra alcohólica, sabiendo que el alcohol es lo que va a hacer que todo se pueda conservar. Podemos coger un whisky, macerarlo con diferentes hierbas, ponérselo a una cerveza y ahí obtendremos un vermut de cerveza pura, ¿sí? Entonces os animo a todo el mundo a hacer este tipo de experimentos.